Hola a todos, así que vamos a dar comienzo a este mini curso de JavaScript, los fundamentos sólidos, y voy a pasar a mi aplicación, ¿ok? En el lado izquierdo de la pantalla tengo lo que es el repositorio. Voy a estar compartiendo el link en los comentarios en los videos o en la descripción. Y este va a ser prácticamente el contenido de todo el curso. Prácticamente en el lado derecho tengo la aplicación que está basada en HTML, CSS, JavaScript, utilizando Tailwind CSS para ser más exacto, aunque ese no es el propósito de este tutorial, más bien es enfocarnos en lo que es JavaScript y los fundamentos, ¿ok? So, en el lado izquierdo, como mencioné, tengo todo el contenido del curso. Vamos a comenzar hablando de variables, tipados, conversión de tipos, operadores, etcétera, hasta llegar a las funciones de orden superior o como le llamamos High Order Functions. Y finalmente vamos a estar creando dos proyectos que son orientados a objetos, ¿ok? Así que vamos a comenzar con las variables. Si usted tiene este repositorio, simplemente lo que tiene que hacer es clonarlo localmente. Si no sabe, verifique mi mini tutorial de GitHub, que ahí tiene todo lo necesario para utilizar GitHub. Y una vez usted tiene este repositorio, así como lo tengo yo, hay un plugin, si vamos aquí a las extensiones, y se llama Live Server, servidor en vivo. Y este servidor, ¿ok? Usted simplemente lo instala. Una vez usted lo instala, usted en el file del documento da un right click y aquí dice Open with Live Server o abrir con Live Server si lo tiene en español. Usted le da ahí y pues el servidor agarra todos los documentos que están en la carpeta y ve el sitio que está viendo ahora mismo para propósito de este tutorial. Así que en el lado izquierdo vamos a comenzar con las variables. Aquí tengo un file que es index, pero también tengo un JavaScript que es el que vamos a estar utilizando. ¿Ok? So vamos a estar utilizando variables, ¿ok? Y tenemos index.js. En cada directorio está el título del tema y también está el index.js, que es donde vamos a estar haciendo JavaScript, ¿ok? Y acá en este lado vamos a comenzar haciendo un clic en variables y vamos a comenzar con las definiciones. Dice, ¿qué es una variable en JavaScript? Primero, una variable es un contenedor para un valor que puede ser de cualquier tipado. Y vamos a estar hablando en el próximo capítulo de lo que son los tipados, ¿ok? Las variables en JavaScript se declaran de tres formas diferentes. Se declaran con var, que ya prácticamente casi no se usa. Se declaran con let, que ahora prácticamente está sustituyendo a lo que es var y vamos a estar aplicándolo más adelante. Y también tenemos a const, ¿ok? Las variables var y let son variables de alcance global y local, mientras que const es una variable de alcance local. Y prácticamente const, como dice aquí, las variables var y let pueden ser reasignadas, mientras que const no puede ser reasignada. Es decir, que si tú declaras var número es igual a 1, tú puedes luego reasignarle un valor y decir var número es igual a 2. Pero si haces const número es igual a 1, luego no puedes reasignarla a 2. ¿Ok? Const puede ser mutado, pero no puede ser alterado. Es decir, cambiado el valor por defecto. Ok, eso lo vamos a estar aplicando también más adelante, ¿ok? Así que aquí tenemos unas reglas sobre cómo escribir variables en JavaScript. Y usted puede también buscar este artículo que es más detallado en lo que es mi página javascriptes.com. Y ES quiere decir ecosistema, es javascriptes.com. Ahí lo puede ver. Ok, una variable en JavaScript puede comenzar con una letra entre A y Z, ya sea mayúscula y minúscula. Es importante saber que las variables se distinguen también, o sea, importa que sean letras mayúsculas o letras minúsculas. Una variable puede comenzar con un guión bajo, que es este que se encuentra aquí, ¿ok? O con un signo de dólar. Como vemos los jQuery, vemos los Lodash, que son librerías o frameworks que se han creado. Lodash, por ejemplo, es guión bajo y jQuery se asignan los elementos con un signo de dólar. ¿Ok? Una variable no puede comenzar con un número. Una variable no puede contener espacios. Una variable no puede contener caracteres especiales. Una variable no puede ser una palabra reservada y de palabras reservadas podemos también
aprender más en mi página javascriptes.com. Y también es sensitivo a letras mayúsculas y minúsculas. Me faltó el acento ahí. Vamos a ponérselo ahora. Vamos a buscar. Estoy arreglando en vivo un error. Mayúsculas 4 y 4. Lo guardamos. ¿Ok? Y ahora sí vemos cómo le puse el acento mayúscula y minúscula. Ok, si movemos el plugin del servidor en vivo, lo hace todo. Hace como lo que le llamamos hot reload. Pero bueno, comentando con el tema de las variables, que prácticamente en términos generales, como decimos los puertorriqueños en arroz y habichuela hablando, las variables son la data, ¿ok? La data que utiliza tu website. Y esa data nosotros lo podemos manipular como nosotros queramos. Ahora, vamos entonces a abrir la consola del navegador y vamos a poner esto. Ups. Si usted quiere saber más de la consola, puede también ir a javascriptes.com o aquí en este canal de YouTube también. Ok, variables en JavaScript. Vamos a agrandar esto un poquito para que se aprecie más aquellos que tienen pantallas pequeñas, por ejemplo. Tenemos un warning. Esto vamos a ignorarlo. Ya eso es relacionado hasta Tailwind, ya que estoy utilizando el CDN. No tengo ninguna instalación local. Ok, en este lado tenemos lo que es un documento JavaScript. Y como vemos, los documentos JavaScript se crean con la extensión .js. En este caso, vemos la diferencia index.html e index.js. Y si ustedes se preguntan por qué están estos iconos o estos icons antes del nombre del documento, es porque tengo también un plugin, ¿ok? Y no, realmente no me acuerdo cómo se llama. Pero usted puede buscar simplemente icon o algo así. Mira, este es el que estoy usando, me parece. Material Icons. Realmente no me acuerdo. Pero es un plugin que estoy utilizando. Por eso es que te ve cada vez que crea una variable. Por ejemplo, si yo creo una variable de estilos, entonces me va a sacar el icon dependiendo de la extensión del documento. ¿Ok? Pero ese no es lo que voy a hacer ahora. Vamos a volver a index.js para el tema de las variables, ¿ok? Y como usted puede ver, estos documentos contienen también toda la información en comentarios. Y vamos a comenzar por decir que para comentar en un documento de JavaScript, usted simplemente oprime control y esta tecla, ¿ok? O si está en Mac, comando y lo que es slash hacia adelante. No estoy seguro cómo decir en español. /. Por ejemplo, si hacemos esto, es un comentario de una sola línea. Es decir, que si yo hago rey programador, ¿ok? Y vuelvo a la otra línea y trato de continuar el comentario, no me va a dejar hacerlo. Es decir, que las dos diagonales hacia el frente son para comentarios de una sola línea. Si, por ejemplo, como vemos aquí, tenemos diagonal hacia el frente y estrella, un comentario, estrella y diagonal para cerrarlo, ¿ok? Si yo hago esto es un comentario multilínea, ¿ok? Y lo cierro, pero si yo quiero y hago enter aquí, puedo continuar con el comentario, a diferencia de las dos diagonales hacia el frente. ¿Ok? Así es que tú comentas en una hoja de JavaScript. Pero para hacerlo más sencillo, si es un comentario de una línea, usted simplemente pone control y diagonal hacia el frente y automáticamente hace como que un shortcut, un cortocircuito, un corto, lo que sea. Ok, continuamos. Variable es una palabra reservada que se utiliza para declarar, var, ¿ok? Que es lo que más está utilizando, es una palabra reservada que se utiliza para declarar una variable en JavaScript, aunque no se recomienda utilizar en desarrollo moderno. Por ejemplo, si yo desbloqueo este comentario, que se desbloquea de la misma manera en que lo bloqueo, y digo var, my var, o puedo también poner mi variable, por ejemplo, y hago acá console.log, mi variable, y le doy a guardar, que es control S, o en Mac comando S. ¿Ok? Vemos como en la consola me enseña el mensaje. Y esto es lo primero que tenemos que aprender a utilizar en JavaScript, porque la consola también es digamos, un área de juego, lo que le llamamos un playground, para que usted también haga cosas de JavaScript. Por ejemplo, si yo hago const
mi segunda variable es igual a JavaScript es cool, ¿ok? Y yo hago console.log. Mi segunda, mi segunda variable y le doy enter, me hace un console log. Y prácticamente los console logs se utilizan para nosotros debuguear, asegurarnos que estemos teniendo la data correcta que estamos buscando y ese tipo de cosas. So, es bien útil el aprender a utilizar esta herramienta porque nos da todo lo que necesitamos para poder probar y debuguear y analizar lo que es nuestro código. ¿Ok? So, aquí tenemos var. Y como dije, var es una variable que se puede reasignar. So, por ejemplo, si yo desbloqueo este comentario y hago mi variable es igual a hello frameworks y nuevamente digo console.log mi variable y le doy salvar, entonces vemos que cambia de hello JavaScript a hello frameworks. ¿Ok? Se reasigna. Si yo, por ejemplo, hago esto y vuelvo a escribir la palabra var delante de la variable y lo guardo, no pasa nada, porque var, esta palabra reservada var es bien flexible, ¿ok? Eso es var. Ahora vamos con let, ¿ok? Let es una palabra reservada que se utiliza para declarar una variable cuyo valor también puede ser cambiado. Y venimos con el mismo concepto. MyLet, usted puede verlo como myLet. Y le damos a guardar, ¿ok? Vamos a entonces a volver a comentar esto. Y lo mismo, vemos como, perdón, vamos a poner console log mylet y vamos a comentar esta. Entonces vemos como dice hello JavaScript. Y si más adelante yo quiero cambiar mylet y lo guardo y vuelvo a en la consola, un console log, dice hello JavaScript, hello framework. So, let y var son bien parecidos. Y por eso es que es recomendable utilizar let, porque son de alcance del scope. Y vamos a aprender un poco más de lo que es el scope y global y ese tipo de cosas un poco más adelante. Ok, so lo mismo, vamos a ver qué pasa cuando yo en lugar de escribir mylets, ves que ahora, en este caso, a diferencia de con var, si yo lo guardo, dice identificador mylet se ha declarado ya anteriormente. Y le pido disculpas, ¿verdad? Por aquellos que tal vez no son tan expertos en inglés, pero programación prácticamente las palabras, lo que son los tipados de datos y un montón de cosas vienen por defecto en inglés. So, es importante que aprendamos al menos esos conceptos de programación en inglés. Vamos a aprender lo que son for loops, clases y las palabras clave, las palabras reservadas, los errores, usualmente te lo envía en inglés, los que son por defecto del programa. Pero vemos que aquí, a diferencia de esto, yo utilicé var mi variable y lo imprimió en la consola. Pero aquí traté de hacer lo mismo con lets y no me dejó. Y es porque let es de alcance de scope. Si yo remuevo lets y lo guardo, entonces sí el sistema me lo deja. Ok, y más adelante vamos a ver por qué esto es tan valioso y tan importante de entender cuando estemos en el área de lo que es el scope. Ok, ahora vamos con const. Const es una palabra reservada que se utiliza para declarar una variable cuyo valor no puede ser cambiado. Por ejemplo, tenemos const, mi const, que es como mi constante, y ponemos hello JavaScript. Entonces, ahora vamos a darle un console log a myConst y vemos que hace hello JavaScript. Ahora, si yo quiero cambiar, como hice anteriormente con let y como hice con var, y quiero decir myConst es hello framework y después quiero imprimirla, dice, hey, la asignación, has reasignado una variable a una constante. Y una constante es porque estamos utilizando const, ¿ok? So, usualmente se utiliza const cuando son valores o data que no va a ser cambiado con el tiempo. Más adelante vamos a estar aprendiendo esto. Vamos a estar aprendiendo también cómo utilizar const y cómo sí podemos mutar una variable const, pero no podemos reasignarle otra cosa, ¿ok? Por ejemplo, en const tenemos un arreglo
de cadenas de texto que vamos a estar aprendiendo que te dice los nombres de los perros de un lugar. Y nosotros podemos añadir, podemos mutar. Mutar es cambiar la forma de, en este caso, un arreglo. Mutar, pues podemos añadir, podemos quitarle, pero no podemos cambiar un arreglo a un objeto, porque entonces me va a tirar un error. ¿Ok? So, una cosa es mutar y otra cosa es reasignar. So, en JavaScript se puede hacer eso con lo que son los arreglos y los objetos. Se puede mutar, pero no se pueden reasignar. Ok. Vemos que si asigno otra variable a un const ya declarada, recibo el siguiente error y el error fue assignment to constant variable. ¿Ok? Y aquí dice, mira la consola del navegador para ver el error y este es precisamente el error que estamos viendo. Podemos también ir a la parte de los errores. ¿Ok? Vamos entonces a volver a comentar esto para no tener muchos console logs acá. Ok, aquí vamos entonces a aprender lo que es LETs en Scope, ok, y más adelante vamos a estar en detalle aprendiendo lo que es el Scope. Por ejemplo, let solo existe dentro del Scope donde fue declarada. Por ejemplo, si yo declaro my let Scope y digo una cadena de texto que diga hello JavaScript global, ok, entonces vamos a descomentar esto y vamos a explicarlo, ok. Dice, aquí por ejemplo, this, también vamos a estar aprendiendo más adelante la palabra this. De hecho, vamos entonces a hacer, este es el console.log this, ¿ok? Y este documento en donde estamos escribiendo código ahora mismo es de alcance global, ¿ok? Es prácticamente la raíz de todo el documento. No hemos entrado en condicionales, no hemos entrado en for loops. Si usted no está familiar con esos términos, lo va a estar más adelante. Ok, si por ejemplo esta palabra this que es reservada se refiere al objeto en el cual se está pidiendo que se declare. Por ejemplo, si yo le guardo, ¿verdad? Y quiero hacer en la consola this, prácticamente me está enseñando el documento completo. ¿Ok? Y Windows es el documento, no sé si has escuchado el Document Object Model, es el documento que contiene todos los métodos, contiene toda la información, todas las funciones. Es un objeto y contiene todas esas propiedades que por defecto están diseñadas en el programa y que están a nuestro alcance para utilizarlas. Ok, comenzando con condicionales, aunque no es este caso, voy a explicarlo. Dice, si existe el objeto, si existe this, ¿ok? Que es lo que acabamos de ver, el Windows. Entonces dice, dile var my let's go hello JavaScript local. Como vimos anteriormente, si yo trato de hacer var, perdón, aquí tengo var y es let's. Ok, lo guardo y vemos que ahora sí me dejó hacerlo. Me dejó poner my let's scope y my let's scope dos veces utilizando lo que es la palabra reservada let. Y esto es porque es en el scope. ¿Qué es el scope? Por ejemplo, si yo hago un condicional en este caso, que estoy haciendo un if statement, más adelante vamos a estar aprendiendo lo que son if else statement y todo eso. Los for loops, ese tipo de cosas. En este caso, el scope vendría siendo dentro de estas llaves. ¿Ok? Eso es un scope. Si yo saco esto, lo que es esta declaración, lo pego acá y quiero global nuevamente. Vemos como sin siquiera guardarlo ya me tira un error. Y si yo hago como anteriormente hice, dice no se puede redeclarar block scope variables, ¿ok? Porque son de scope y no se puede redeclarar de esta manera, ¿ok? Tengo que quitarle el let si lo quiero hacer. Pero vimos como anteriormente no me dejó hacerlo y utilizando un nuevo scope sí me dejó hacerlo. Si por ejemplo yo hago if this nuevamente, si existe el Windows, yo quiero hacer, I don't know, my let's go, ¿ok? Y le hago el console log también.
¿Ok? Vemos como dice local 1 y local 2, porque son de scope. Y esto es bien importante y nos ayuda en el proceso de desarrollo de aplicaciones, especialmente cuando las aplicaciones van creciendo, porque tenemos varias variables que solamente son utilizadas en lo que es el scope. O la mira, no estoy seguro cómo se llama o se le dice en español, pero en inglés se le llama scope. Y esa es la diferencia entre var y let, prácticamente. Var es prácticamente un valor global que puede ser utilizado dentro y fuera y reasignado a gusto, mientras que let es un poco más estricto. Y pues const no se le puede cambiar el valor, solo se le puede mutar. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo de const mutando el valor, ¿ok? Y vamos a hacer const mi array es igual. Ok, vamos a poner algunos lenguajes de programación. Ok, y yo quiero hacer const mi array o solamente mi array es igual y quiero añadirle Ruby. Ok, y le doy a guardar, no me va a dejar. Pero si por ejemplo, y esto lo vamos a estar aprendiendo más adelante, yo quiero añadirle ese elemento Ruby, simplemente utilizo un método que es un método para los arreglos, o en inglés se llaman arrays, y el método se llama push, y lo que hace es añadirle ese, lo que queramos añadirle a el arreglo. Y si yo lo guardo ahora, ¿ok? Vemos como añadió, ahora es Ruby. Si yo, por ejemplo, hago este console antes de añadirle el array, y prácticamente JavaScript va leyendo el código o ejecutándolo de arriba hacia abajo. Por eso usted ve que yo la declaro aquí, me da un console log, después me le añade a Ruby y me le hace un console log y está Ruby añadido. Por eso es que estamos aquí, ve el original y aquí está con Ruby añadido. ¿Ok? Y aquí te dice en qué línea está, en el 42 y 46. Si vemos acá está el 42 y el 46. Esa es la conexión que hay entre la consola y el documento de JavaScript con el que estamos trabajando. Ok, ese es el concepto en que en una palabra const tú le puedes mutar el valor. En este caso yo le añadí. Pero si trato de hacer nuevamente mi array es igual y escribir otra cosa, pues no me lo va a dejar hacer. Ok, me va a tirar este tipo de error. No está permitido. Ok. Reasign. Ok, no está permitido reasignar el valor de una constante. Espero que hayan entendido la idea de lo que es var. Y prácticamente estas son las palabras claves que se utilizan para lo que es el manejo de data en realidad. Tú utilizas var, let, const para asignar data. Y más adelante vamos a estar viendo o trabajando con data, ¿ok? Para que las cosas hagan un poco más sentido. Si usted es nuevo en el programa o nuevo en programación y no entiende mucho ahora mismo, no se frustre. Las cosas no se aprenden de un día para otro. Toman tiempo. Yo estoy haciendo el mejor trabajo que puedo para poder explicarle. Ahora, en el segundo capítulo ya que hablamos de lo que son las variables, en el segundo capítulo vamos a hablar de lo que son los tipados de datos, que es un tema también muy importante y vamos a entender también lo que dijimos en el video de introducción de por qué JavaScript es de tipado abierto, ¿ok? Así que en el próximo video.